conveniente. Primero que nada, de la tabla de verdad, ver qué función tiene mayor cantidad de términos. Y después ver cuál es la que se puede simplificar más. En otras palabras, vos tendrías que simplificar dos funciones nada más. La que tiene los unos, por un lado, que te da la forma normal disyuntiva, y la que tiene los ceros, que te da la forma normal conjuntiva, y que en función de eso, la que tenga menor cantidad de términos, menor cantidad de variables, esa es la más conveniente. Claro. Bueno, eso por un lado, y después también me gustaría hablar un poco del TP6, ¿Sí? porque la verdad es que, o sea, yo entendí la clase pasada, incluso la volví a ver y volví a ver las diapositivas y demás, y lo entiendo, pero no puedo replicarlo yo. O sea, no, por ejemplo, el punto uno, construye un generador de paridad par de un código BCD y un detector de paridad que me permiten identificar la veracidad de la información en el equipo receptor. Sí, Yo entendí lo que usted explicó, sí. pero no puedo replicarlo yo. O sea, no sé si es que me falta un error de concepto o que me estoy perdiendo de algo. Eh, Vos lo que tenés que poner ahí, primero que nada, armar la tabla BCD. ¿Está bien? Es decir, que son 10 símbolos, del 0 al 9, y cada uno con su código. ¿Está bien? Sí, Y a esa tabla le tenés que agregar una columna que sería la columna de paridad. Eh, la columna de paridad tiene que ser par o impar de acuerdo a la cantidad de unos que tiene cada código BCD. ¿Está bien? Así que en función de eso te va a quedar la columna de paridad. Luego lo que tenés que construir es cuando eh, la función de paridad, es decir, la columna que vos agregaste, cuándo vale 1. Y en función de eso, qué valores tienen que tener las variables de entrada, y de ahí lo podés llevar, digamos, a un mapa de Carnot, y simplificarlo, y vas a obtener un circuito que te va a generar esa función. ¿Está bien? profe. Sí. Eso si lo querés simplificar. Y si no lo querés simplificar, simplemente hallando, digamos, la función de paridad, tenés que hacer un circuito que responda a esa función. Ok. Bueno, No sé si me entendiste así verbalmente o querés que lo veamos en una tablita, en una planilla. profe, habría un ejemplo para ver eso porque estoy igual que Abril, más o menos. Bueno, vamos a ver si yo se los puedo hacer acá en una pizarra y mostrárselos por la pantalla. Deben un segundito.
Eh, teóricamente ahí ya están viendo mi pantalla. A ver, les voy a mostrar a ver si pueden ver la tabla esta que armé. ¿La ven ahí? Sí. Bueno, Sí, yo sí. puse las variables A, B, C, o sea, yo le di cualquier nombre, ¿sí? El nombre de letras y en ese orden, así que después hay que armar la función en función de eso. Pero tenemos la columna que corresponde a la paridad y lo único que verifico es que sea par, es decir, que cuando el código, el número que yo estoy haciendo, con las variables de entrada no es par, en la columna de paridad le pongo el 1, ¿está bien? Y de lo contrario es 0. Entonces, lo que yo tengo que hacer es una función que responda a esta función. ¿Par serían todos los números iguales? ¿Cómo? ¿Par sería todos los números iguales? No, par O... es que la cantidad de unos que vos tenés sea par. Ok, Entonces, cuando vos generas la columna de paridad, con la columna de paridad te tiene que quedar par. claro. ¿Bien? Entonces, donde hay una cantidad impar de unos, tenés que ponerle 1, y donde hay una cantidad de par de unos, tenés que ponerle 0, en la columna que dice paridad. ¿Está bien? Luego lo que vamos a tener que hacer es una función que responda a esta tabla. ¿Está bien? Donde los BCD van a ser variables de entrada y la columna P es lo que tiene que salir en la salida. Es decir, lo que me tiene que salir que yo tengo que colocar en la columna paridad. Entonces, esa salida de esa función es lo que yo le voy a agregar al código BCD, que sería información. Y ahí eso es lo que transmito. Del otro lado tengo que poner un receptor, en el receptor un detector de paridad que me detecte las 5 variables ahora, porque ahora tengo las 4 variables de información más una variable de paridad. ¿Está bien? Entonces, esas 5 variables me las va a detectar en el receptor. Y si me da que la paridad es par, la va a tomar como información válida y descarta la columna de paridad. ¿Eh? Y si no es válida, bueno, tengo que pedir la retransmisión. No puedo corregir errores solo con un bit de paridad. Sí, lo que puedo hacer es detectar que hay un error, pero no corregirlo. ¿Eh? Bueno, y una vez que, digamos, hicieron esto, bueno, lo que tenemos que hacer es meterlo en un mapa, que ahora lo voy a meter. Esperen que borré todo y lo voy a tener que hacer de vuelta.
Profe, hay un chico que quiere entrar a la... Sí, ahí está, listo, ya los ingresé. Ya termino con esto y se los muestro. ¿Cómo quedó? A ver si se ve. Acá metí la función P adentro del mapa de Bates-Carnot. ¿Está bien? Es un mapa de 4 variables. Las variables son A, B, C y D. Y fíjense en que hay X ahí puestas. Las X son indistintos, es decir, son los códigos que no son válidos en BCD. Esos códigos que no son válidos del BCD, a partir del 10 en adelante, el 10, el 11, el 12 y así sucesivamente, van como indistintos. Entonces, lo que hice después fue agrupar en la mayor cantidad de unos posibles. Hay un casillero que está solo, este que está acá, es un casillero solo, porque no lo puedo agrupar con ningún otro adyacente. Ese casillero tiene las 4 variables. En la función sería el primer término. No A, no B, no C, D.
No A, no, C, no B, no C, D. Después, este otro casillero que está acá, es un casillero de un grupo de 2, va a tener 3 variables. Es el segundo término que está acá. En los casilleros que son verticales, tiene las 2 variables que están en la columna, más la variable que agrupa las dos. La variable que agrupa las dos acá es B. B y C y D. Entonces este término sería B, no C, no D, es este grupo que está acá. Después, este otro grupo que está acá sería también B y C, pero ahora en 1, así que están sin negar, y la que la agrupa a los dos es la variable B. Así que es este otro término, BCD. Y este otro grupo de 2 que está acá, este otro grupo de 2, tiene variables C y no D, porque C está en 1 y D está en 0, C y no D, y la que agrupa las dos, que sería esta que está en 0 y esta que está en 0, que es no B. Así que ese sería el término no B, C, D. Profe, una ¿Está bien? consulta. ¿Por qué sería el B el que agrupa y no el A? No me queda claro eso. Ahora les digo, esperen que admito los que tienen que entrar. Ahí está. Las dos variables tienen que tener el mismo valor. Si cambia de 0 a 1, no agrupa, digamos, no agrupa porque no pertenece al conjunto. En otras palabras, acá yo tengo las variables A y B. La variable A en 0 sería no A. No A la tengo acá y la tengo acá. Quiere decir que estos 8 casilleros corresponden a la variable no A. Estos dos, que la variable B está en 1, ¿está bien? Sería estos 8 casilleros, serían la variable B, ¿está bien? Y donde B está en 0, que sería en este primero y en este último, que acá B está en 0 acá y está en 0 acá, estos 4 y estos 4 corresponden a la variable no B. Y cuando A está en 1, que estaría acá y acá, estos 8 casilleros corresponden a la variable A. Así que siempre que tengamos grupos verticales, va a tener las variables, las dos variables que tiene arriba, más la que agrupe las dos variables. En este caso, la variable B. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, entonces, una vez que O hemos sea, tenido... sería más la que esté dos veces con el uno, digamos. Claro, exactamente. Ok. Fíjense, en este grupo que tenemos acá de 2, que tenemos este casillero, es adyacente de este otro casillero que está en X. ¿Está bien? Esto con esto. Y este grupo sería C porque está en 1, no D porque está en 0, y la que agrupa las dos es B que está en 0, o sea, no B. Es este término, no B, C, D. No B, C, no D. ¿Mm? Y este otro grupo que tengo acá, este con estas dos, son adyacentes, estas dos con estas dos, sería el grupo formado por A, que acá vale 1, son estas 8 casilleros, con estos otros dos, que es donde D vale 0, acá y acá, es decir, que sería A no D. ¿Está bien? ¿Lo vieron? Sí, Sí. profe. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, una vez que tenemos eso, construimos nuestro circuito. Y esto lo podemos hacer con compuertas I y O. Así que sería
A ver si lo pueden ver ahí, cómo quedaría el circuito. ¿Está bien? Lo saqué de la función anterior, de la función P. Acá lo que voy a tener la salida P, la de la paridad, y acá la información de entrada. ¿Está bien? Sí, sí, se entiende. Clarísimo, profe, gracias. Profe, una consulta. Había un punto en el TP en el que decía que lo teníamos que modelar con puertas NAND y NOT, y también Sí. con NOR y NOT, creo que era la otra, no me acuerdo muy bien. ¿Cómo haríamos en ese caso? Porque a mí se me ocurrió, pero fue muy rebuscado. No, el tema es así. Los circuitos I/O son equivalentes a NAND-NAND. Entonces, si a ustedes les piden resolver un circuito con compuertas NAND, lo que hay que hacer es la forma normal disyuntiva. Y si ustedes tienen circuitos OI, es decir, forma normal conjuntiva, el equivalente es NOR-NOR. Es decir, que en este circuito que yo les mostré acá, si yo reemplazo cada una de estas compuertas por compuertas NAND y esta compuerta O por una compuerta NAND, me da la misma función sin cambiar absolutamente nada. Todas las entradas siguen siendo iguales y todos los cables de conexión siguen siendo iguales. Pero tengo un solo tipo de compuertas. Cuando tengo la función normal disyuntiva NAND, NAND, y cuando tengo la forma normal conjuntiva NOR, NOR. Es decir, que si a mí me piden resolver un circuito con compuertas NAND, tengo que simplificar los unos. Y si me piden resolver un circuito con compuertas NOR, tengo que simplificar los ceros. De la misma manera. ¿Está bien? Clarísimo, gracias. Profe, yo tenía una consulta con Sí. un punto del TP número 5, con el 9, que dice demuestre que una compuerta OR de lógica positiva es una compuerta AND de lógica negativa. Dame un segundito que ya lo busco. Yo lo justifiqué con la tabla de verdad, eso. Te queda igual. Sí, Yo también. podría ser el TP5, dicen, ¿no? Sí, porque el 0 es el que activa ahora, ¿no? Vamos a ver, esperen que voy a compartirles mi pantalla, así ven ustedes lo mismo que estoy viendo yo. Ok. Lo que les voy a pedir, alguno que me avise si hay alguien que quiere entrar, porque cuando comparto pantalla no los veo. Bien, teóricamente ahí ya tienen que estar viendo mi pantalla. Y vamos a ir el TP5, lo que decían es el ejercicio 9, ¿no? Sí. Demuestre que una compuerta OR de lógica positiva es una compuerta AND de lógica negativa. Sí, evidentemente con las tablas de verdad lo tienen que hacer. Tiene que tener la misma tabla de verdad. Profe, cuando se había hablado de este tema, ¿no se había mencionado que un nivel bajo de tensión era un nivel alto lógico en lógica negativa? Sí, Entonces por 0, eso 0 es en un la AND cero debería ser un lógico. 1, entonces. ¿Cómo? Una AND lógica negativa solamente hay un 1 en 0, 0. El resto es... No, pero fíjate que no sé si está viendo la pantalla Sí, la mía estoy ahora. viendo. Bueno, acá vos tenés un grafiquito donde tenés lógica positiva, Sí. donde acá tenés el estado bajo y el estado alto es 1. Y en lógica negativa, los circuitos funcionan cuando pasan de 0 a 1, es decir, cuando está de estado alto a bajo,
porque acá tengo en lógica negativa el 0 sería un nivel de tensión de 5 volt y el 1 sería un nivel de tensión de 0 volt. Sí. Entonces, ¿por qué 0, 0 no es un 1? En esta, en lógica negativa, Claro, en la AND. porque acá lo tenés que analizar desde el punto de vista electrónico más que teórico, digamos. Es como que vos tenés una negación, en otras palabras. Es decir, que si vos acá tendrías 0, 0, acá tendría que ser, digamos, si yo niego acá, niego acá y niego acá, me va a quedar todo 1. Sí. Y acá me va a quedar, digamos, 1, 0, 0. Y acá me va a quedar 0, 1, 0. Y acá me va a quedar 0, 0, 0. Cero. ¿Está bien? Es Claro. decir, que es esta tabla dada vuelta, en otras palabras. Claro, la AND negativa para mí era la inversa de la OR positiva. Debería ser 1, 0, 0. 1, 1, 0, perdón. No, sí está bien como dice. Lo que está diciendo es que en la parte donde dice AND, los ceros son positivos y los unos son negativos. Está correcto como dice el profe. No sé si lo ves acá. ¿Ves esta tabla? Es Sí, decir, veo el pulso, sí. en esta AND yo actúo por franco negativo. ¿Está bien? Y en esta OR actúo por franco positivo. El asunto es que lo que cambia en la lógica es que cuando yo tengo estado alto, ahí estoy considerando mi 0. ¿Está bien? Y cuando estoy en estado bajo, ahí estoy considerando mi 1. Pero desde el punto funcional de los circuitos, ¿está bien? Los circuitos electrónicos van a seguir funcionando con niveles de tensión que pertenecen a estados lógicos, pero la lógica la definimos nosotros, más allá del circuito que tengamos. ¿Está bien? Todavía lo estoy razonando, pero bueno, me lo llevo para revisarlo Fíjate, bien. yo lo pienso, capaz te sirve, como que en la lógica positivo, el 1 es como si fuera lo verdadero, digamos, y en la lógica negativa es el 0 lo que es lo verdadero. Entonces ahí te queda la equivalencia. Claro, sí, exactamente. Exactamente, es así. Claro, pero en lógica positiva, 0, 1 es 0 en una AND. Y ahora lo estoy invirtiendo a un 1. Estoy invirtiendo todos los casos menos el primero y el último. Pero fíjate que en lógica positiva, en este caso, usás el OR, no usás el AND. Si usaras el AND, sí, te quedaría mal. ¿Cómo sería una OR negativa? Tal vez ahí lo saco. No, vos tenés que ver si una OR negativa tiene el equivalente a una AND positiva. Eso es lo que tenés que No, ver. no, obvio. Digo para entender la lógica negativa. Una Una compuerta OR negativa, ¿cómo OR, sería? una OR negativa sería 1, 0, 0, 1. ¿Por qué 1 en la OR y no en la AND? El caso de 0, 0. O sea, es como... O sea, cuando es lógica negativa, todo lo que representaba en lógica positiva representaba 1, ahora lo representa el 0. Por eso 0, 0 en la AND da como resultado 0, porque el 0 es positivo. 0 es verdadero y 1 es falso. Entonces vos tenés verdadero, verdadero, verdadero. Pero O sea, para por vos el ejemplo, verdadero ahora es 0 en vez de 1. Ok, creo Sí. que lo estoy entendiendo un No, poco no más. es, Gracias. no es sencillo de No, entender creo que lo ni estoy de sacando igual razonar. con esto. Sí. ¿Eh? Creo que sí. Sí. Listo. Muchas gracias. Bueno, sí, esto hay que trabajarlo con mucho cuidado porque tenés que ver que haya equivalencias. Las equivalencias te dan si las tablas de verdad coinciden. Si no, no hay equivalencia. ¿Está bien? Bueno, no sé si quedó alguna otra duda.
más allá de eso, ya que estamos acá y les estoy mostrando, les voy a mostrar el aula de hoy, que lo habilité un ratito antes de que se conecten. Lo que vamos a ver hoy, que sería circuitos secuenciales. Hay un cuestionario, tiene 2 preguntas nada más para lo que sería el tema de la presencia o la participación en clase. Después tienen el TP6B, que sería el TP6 que corresponde a la parte de circuitos secuenciales. Tienen acá un video de resolución del TP5, donde yo les explico ejercicio por ejercicio cómo resolvemos cada uno. Es optativo, no es que lo tengan que ver. Es optativo, pero lo tienen ahí para si lo quieren ver, ¿sí? La resolución dentro de un video de cómo serían cada uno de los ejercicios. Y tenemos también un video de la presentación que yo voy a dar, que es de un curso del año pasado, ¿sí? Así que digamos que también esto es optativo para aquel que lo quiera volver a ver. Después tienen para la entrega del TP6A con el correspondiente ejercicio resuelto o TP resuelto para que ustedes puedan comparar y autoevaluarse lo que han hecho. Muy bien, así que bueno, yo ahora voy a empezar, no sé si hay alguna consulta más, si no voy a empezar con la presentación preparada para el día de hoy. Bueno, en esta segunda parte lo que vamos a ver son circuitos secuenciales, que fundamentalmente son los que se llaman biestables o flip-flop, y una de las aplicaciones de estos componentes son los registros, así que también vamos a hablar un poquitito de registros. Como dice acá en la diapositiva, un circuito es secuencial cuando sus salidas dependen del valor de las entradas y del estado anterior de los circuitos del circuito representado. Así que vamos a comenzar viendo lo que sería un biestable o flip-flop, y en este caso un elemento que nos permite almacenar un bit, es decir, vamos a ver cómo podemos hacer para almacenar un bit. Esto lo hacemos porque dentro de la máquina muchas veces yo tengo que guardar información. Ese es el motivo fundamental de los registros. Los registros están guardando información que estoy utilizando mientras que nosotros estamos ejecutando una instrucción, ¿sí? Así que son estados transitorios. Pero también tenemos las memorias, y las memorias también pueden construirse mediante el uso de flip-flop, que me permiten almacenar información. En general, los flip-flop, como requieren de una alimentación, si yo corto la alimentación, es decir, si yo apago la computadora, se me borraría toda la información que tienen. Así que normalmente existen otros medios de almacenamiento que no son perennes, es decir, que no requieren de una fuente de alimentación para mantener la información. Bueno, como vemos en este diagrama que tenemos acá sobre el margen derecho, en principio un gráfico que hemos hecho con 2 llaves, la llave 1 y la llave 2, que lo que van a hacer esto es permitirme ingresar información, es decir, ingresar un dato, a un circuito inversor. Con lo cual, si yo ingreso acá una variable A la salida de este inversor vamos a tener no A. Pero en vez de llamarlo no A, lo vamos a llamar no Q, que sería
una salida de mi circuito. No Q es una salida de mi circuito. Luego, a ver, denme un segundito que me parece listo. Ahí está. Bueno, seguimos con la presentación. Después de este inversor, colocamos otro inversor acá, como se ve acá, otro inversor más. Y entonces, este inversor me va a volver a invertir lo que tenía acá, que era no A, y en definitiva, a la salida de este circuito, después de dos inversores, volvemos a tener la señal A. ¿Está bien? Volvemos a tener la señal A. Que, como es una salida, también la llamo Q ahora. Q. A esta la llamábamos no Q, a esta la llamamos Q. ¿Qué significa? Que un flip-flop va a tener dos variables de entrada, o puede tener dos variables de entrada. En este caso van a ser R y S. Luego estas R y S, digamos que sus nombres lo llevan de la palabra set, que sería escribir, y reset, que sería borrar o resetear. Con lo cual, lo que me está indicando es que yo puedo escribir la memoria o borrar la memoria. Cuando estoy escribiendo estoy poniendo un 1 en Q, cuando estoy borrando estoy poniendo un 0 en Q. Entonces, este simple circuito que tiene dos inversores se comporta como un elemento que me permite almacenar un bit. Y ustedes me dirán, pero ¿y por qué no puso un cable directo acá? Bueno, porque si yo pongo un cable directo, cuando yo abro esta llave, que significa que estoy sacando la variable A, en el mismo instante desaparece en la salida. Entonces yo no puedo guardar el dato, no lo estoy guardando. Mientras que si yo tengo dos inversores, como estos dos circuitos tienen un retardo, tiene un retardo entre que, digamos, pasa de 0 a 1 y de 1 a 0, esta llave me va a permitir, digamos que una vez que yo abro esta, cierro estas llaves trabajan simultáneamente. Cuando yo cierro una, abro la otra, o si cierro esta, abro esta. Eso es para que no se produzcan cortocircuitos, digamos, ¿sí? Porque si yo tengo un 0 acá o quiero ingresar un 0 y resulta que yo tenía un 1 de acá, se va a poner en corto acá, ¿sí? Entonces, para que no se produzcan esos cortocircuitos de señales o de variables, cuando yo quiero ingresar una nueva señal, tengo que abrir la realimentación. Bueno, conclusión. Vamos a ver ahora cómo pasar de este diagrama, de este simple diagrama compuesto por dos llaves y dos inversores, a un circuito de flip-flop realizado con compuertas. Realizado con compuertas. Entonces, una consulta, profe. Sí. ¿Siempre se le pone Q o puede ser cualquier otra letra? No, normalmente casi todos los fabricantes le ponen Q y no Q a las salidas. Y a las entradas depende de los flip-flop. Hay flip-flop que son RS, set, reset, y hay flip-flop que tienen otros nombres que ahora los vamos a ver más adelante, en un momentito. Bueno, siguiendo con este circuito. Primero que nada voy a reemplazar esta llave, estas llaves, o mejor dicho, esta entrada a este primer inversor, que por un lado entra la variable A y por el otro lado entra otra variable que es la que estoy realimentando, que la llamo B, entra A y B a este inversor. En otras palabras, tengo entradas A y B de una compuerta y a la salida tengo no Q, porque es no Q.
Entonces, ¿esto con qué lo hago? Con una compuerta NOR. La unión, este punto de unión de las dos entradas, corresponde a una compuerta O. Acá, a la salida, yo voy a tener A más B. O A o B, en otras palabras. ¿Sí? No, profe, dijiste que tenés A y B de entrada y de salida. Perdón, no te escuché. No Q. A la salida tengo no Q porque es a la salida del inversor, que sería esta salida que estoy poniendo acá, no Q. ¿Está bien? Entonces, esto va a ser mi primer diagrama, o sea, esto que tengo acá. Las dos variables que están entrando y el primer inversor. Esto es este inversor que tengo acá. Y a la salida... Perdón, de acá, profe, que interrumpa. Entonces ese puntito que estaba ahí representa una compuerta OR. este punto representaría una compuerta O. Perfecto, gracias. Este punto que sería una unión de las dos variables que entran. Lo que ocurre es que como yo acá tengo dos llaves, no van a entrar las dos simultáneamente. O entra esta o entra esta. ¿Está bien? Bueno, entonces, a la entrada de esta otra compuerta, no, de esta otra inversor, ¿está bien? Yo tengo no Q. Acá entra no Q. Y después tengo el inversor y tengo una llave. La llave, o el inversor y la llave, la puedo representar con una compuerta I. ¿Se acuerdan que una compuerta I eran dos llaves en serie? ¿Está bien? Así que bueno, pues bien puedo representarla con una compuerta I. Y esta configuración de dos inversores en las entradas de una compuerta I es equivalente a una compuerta NOR, que va a tener entradas no Q, esta entrada que tengo acá, y la salida va a ser B, la salida B. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Mi salida B. Porque fíjense en que acá yo tengo la llave, B lo tengo acá, es la que entra acá, pero también B es igual a Q. Así que esta B es igual a Q, en otras palabras. Conclusión. Esta compuerta es la que yo meto acá arriba. La salida es Q, que ingresa como B en la otra entrada, acá en esta NOR. Esta NOR acá ingresa como B. Y sí, Perdón que te interrumpa. Me pasa algo que yo los circuitos que estamos viendo, ya sea los combinacionales y los secuenciales que estamos viendo ahora, sí. si bien los entiendo, ¿hay forma de darnos algún ejemplo que podamos decir, o sea, plantearlo como en la realidad? O sea, me refiero, ¿en qué situación uso un circuito, en este caso secuencial? Bueno, ahora vamos a ver por qué secuencial, primero. Y segundo, lo que yo estoy ahora tratando de construir es con compuertas lógicas, que sería esto que tenemos acá, algo muy simple que lo inventamos con llaves y inversores. ¿Está bien? Es decir, este circuito que tiene llaves e inversores es lo que se va a comportar como esto que tiene las entradas cruzadas, como ven acá, las entradas cruzadas con las salidas, y que entran dos entradas que son las que me permiten modificar las salidas. El set y el reset me permiten modificar los valores de Q y no Q. Ahí es donde comienza la secuencialidad, digamos. Acá, yo lo que hice acá con este circuito es, esta llave, si la cierro, abro esta. Y en ese caso estoy teniendo el dato que tengo acá, sea un 0 o un 1, en la salida Q. ¿Está bien? En otras palabras, lo que estoy haciendo es escribiendo la memoria. Y si yo abro esto, digamos, abro esta y abro esta,
lo que estoy haciendo es manteniendo la información, porque esto se realimenta y mantiene el valor de A. ¿Está bien? No figura acá lo que sería el reset, es decir, el borrar la memoria, que sería escribir un 0 en Q. Que ahora lo vamos a ver, que sería el comportamiento de este circuito. De set escritura y reset borrado. Perdón, profe, una Sí. consulta con la diapositiva anterior. Sí. En donde dice no Q, que es igual a la otra, ¿puede ser que sea una compuerta NAND? ¿Esta? Sí, en el de abajo. No, esta es una NOR. Ah, Acá esa es tengo una una NOR. NOR y acá tienen una NOR. El equivalente Ah, ok. lo tendrían que hacer con una tabla de verdad, pero el equivalente de dos inversores en las entradas que van como entrada de una compuerta I, es una compuerta NOR. ¿Está bien? Ah, A ok. eso que le tengo que poner, bueno, las mismas variables acá y acá. Sí, sí. Y acá tengo A y B, acá le pongo A y B, comparo las tablas y me va a dar iguales. Entonces, estos dos circuitos son equivalentes. ¿Está bien? Dale. Sí, profe. Gracias. Bueno, muy bien. De todas maneras, para que se queden un poco más tranquilos, esto es informativo. Lo que vamos a usar es esto que es el flip-flop. Que es el flip-flop. Que es lo que tenemos aquí. Donde tengo R y S, las entradas R y S, salidas Q y no Q. Tenemos variables S y R. Y como es un circuito secuencial, depende siempre del estado anterior. ¿Está bien? Depende del estado anterior. Así que Q sub T sería el estado anterior de la salida Q y Q sub T más 1 el estado que queda una vez que se producen cambios en las entradas. ¿Está bien? Entonces, fíjense en lo que ocurre. Si yo tengo S y R en 0, no estoy ni borrando ni escribiendo. Si Q está en 0, queda en 0, y si Q está en 1, queda en 1. En otras palabras, ¿qué estoy haciendo? Estoy manteniendo la información que tenía. Estoy almacenando el dato. ¿Está bien? Ahora bien, si S está en 0 y R está en 1, lo que va a ocurrir es que si el estado de Q era 0, queda en 0, pero si el estado de Q era en 1, digamos, pasa a 0. ¿Qué significa esto? Que R está en 1 y S está en 0. Que no estoy escribiendo la memoria, pero sí la estoy borrando, porque le puse un 1 en la entrada de reset. Conclusión, ¿qué tiene que darme? Me tiene que dar 0 a la salida. ¿Está bien? Independientemente de lo que pase del estado anterior. En otras palabras, si estaba en 0, queda en 0, pero si estaba en 1, pasa a 0. Bien, la otra posibilidad es que S esté en 1 y que R esté en 0. Entonces, si S está en 1, en estos dos casos, lo que estoy haciendo es escribiendo la memoria. Si estoy escribiendo la memoria, no la estoy borrando, es decir, R va a estar en 0, y ahí lo que va a ocurrir es que si está en 0 el estado anterior, va a pasar a ser 1, y si está en 1, acá en realidad tendría que haber un 1, si está en 1, queda en 1. Hay un pequeño error, bueno, habría que arreglar esto. Esto tendría que ser un 1. Este 0 tendría que ser un 1. Bueno, ¿y qué ocurre si S y R están en 1? Si R y S están en 1 son estados prohibidos. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo borrar y escribir a la vez. No puedo borrar y escribir a la vez. ¿Y a qué se debe eso de borrar y escribir a la vez? Bueno, a que esas dos llaves que teníamos en el circuito que mostrábamos antes son sincrónicas. Es decir, que nunca van a estar o las dos cerradas o las dos abiertas. Si una está cerrada, la otra está abierta y viceversa. Bueno,
Este circuito que hemos mostrado, el RS, es un circuito que es asincrónico por naturaleza, es decir, que no necesita de un reloj para funcionar, solo con que varíen las señales de entrada, el circuito cambia de acuerdo al estado previo de la salida Q. Pero si yo quiero hacerlo sincrónico, es decir, queremos tener un flip-flop sincrónico, no que funcione solo, sino que funcione cuando yo le habilite una entrada, que en este caso la llamamos clock. Lo único que tenemos que hacer es colocarle delante del flip-flop RS dos compuertas I, donde la habilitación va a ser un clock. La habilitación va a ser un clock. Es decir, una señal que se pone a 1. ¿Sí? Ese es el clock. Y los estados R y S, de acuerdo al valor en el cual estén, va a ser que funcione de una manera o de otra. Igual que como explicamos para el caso del RS. Pero solo van a funcionar cuando el clock esté en 1. Si acá está en 1, esta salida va a estar en 1. Y en el caso de que acá esté en 1 y acá está en 0, esta salida va a estar en 1 cuando el clock está en 1. En otras palabras, esto sería una habilitación para que esto sea sincrónico. Todo circuito asincrónico yo lo puedo hacer sincrónico, pero un circuito sincrónico no lo puedo hacer asincrónico. Así que eso para tenerlo en cuenta. En otras palabras, esto se lo podemos agregar a cualquier circuito que sea asincrónico, pero un circuito que es sincrónico, no tengo forma de hacerlo asincrónico. A ver qué más para comentarles. Bueno, ¿qué pasa si... Y profe, ¿y al revés? ¿Un circuito asincrónico puede hacerse sincrónico? cualquier asincrónico puede hacerse sincrónico, sí. Ok, Sí. ok. Bueno, ¿qué pasa cuando el clock está en 0? Cuando el clock está en 0, tengo un 0 acá y un 0 acá. Indistintamente de lo que esté en las entradas R y S, no importa que estén en 0 o en 1, a la salida yo voy a tener, por tener una de las entradas en 0, 0, 0 y 0. ¿Y qué pasaba con la tabla de verdad cuando teníamos 0 y 0? Lo que pasa es que mantengo la información. Es decir, que si el estado previo era 0, queda 0. Si el estado previo era 1, queda 1. Mantengo la información. Estoy almacenando el dato. En otras palabras, cuando es sincrónico, mientras que no venga un pulso de clock, yo lo que estoy haciendo es manteniendo la información que tengo en Q y no Q. Bueno, la otra, ¿por qué motivo tenemos dos salidas en los flip-flop, Q y no Q? Porque esta Q y no Q son propias de la configuración que tiene el circuito. ¿Está bien? Con lo cual, es decir, acá, fíjense, yo ya tenía los inversores acá. Tener la salida no Q es simplemente sacar un cable hacia afuera. ¿Está bien? Entonces, cuando yo tengo que negar una variable en vez de trabajar con la variable sin negar, lo que estoy haciendo es directamente tomarlo de la salida correspondiente y me evito en mi circuito tener que colocar un inversor posteriormente. ¿Está bien? Así que por eso todos los flip-flop tienen las dos salidas. Tienen la salida Q y no Q. Vuelvo a repetir, es simplemente sacar un cable de una conexión interna. Bueno, otro de los flip-flop que existen son los flip-flop JK. JK, que es el flip-flop que es más versátil porque este flip-flop funciona como cualquiera de los otros que vamos a ver, aún como el RS. Con lo cual,
podemos decir que es un flip-flop comodín porque lo puedo utilizar para reemplazar cualquier tipo de flip-flop. ¿Qué es lo que me permite este flip-flop JK? Bueno, utilizar los estados prohibidos del RS. Recuerdan que en el flip-flop RS no podía escribir y borrar a la vez. Estos eran estados prohibidos. En el flip-flop JK, estos dos estados los usamos también, y lo que va a ocurrir es que se va a invertir el estado de la salida anterior. Es decir, que si era 1 pasa a ser, si era 0 pasa a ser 1, y si era 1 pasa a ser 0. Es decir, como estado posterior. Así que eso es lo que hace el flip-flop JK. ¿Y cómo lo representamos al flip-flop JK? Más allá de que acá tenemos lo que sería el esquema en forma esquemática, una caja que representa el flip-flop, salidas Q y no Q, y entradas J y K, y clock, en este caso, porque es sincrónico, el JK podría ser asincrónico, y en este caso, bueno, lo hemos representado como sincrónico, pero podría ser asincrónico. ¿Qué es lo que hace este flip-flop? Sí. Sí. Que sea sincrónico quiere decir que cuando el clock esté en 1, la salida está en 0. No. Que sea asincrónico significa que no necesito de un clock. Fíjense en este circuito que tenemos acá. Si yo elimino esta pata, ¿está bien? Y dejo esta compuerta con dos entradas nada más, la realimentación y la entrada J, y esta la realimentación y la entrada K, el circuito funciona igual, ¿está bien? Va a funcionar con los cambios de J y de K. Mientras que si yo le agrego esta tercer patita conectada al clock, en este caso esta pata va a tener que estar en 1 para que la salida J o K, la que esté en 1, esté acá a la salida. ¿Está bien? Así que puede ser, o mejor dicho, el JK es asincrónico por naturaleza, podría ser sincrónico simplemente cambiando una configuración interna muy pequeña, muy pequeñita, que sería agregarle una patita a las compuertas I. Es decir, más que agregarle una patita, sería convertir la compuerta I de 2 entradas en una compuerta I de 3 entradas. Pero digamos, muy sencillo de hacer eso desde el punto de vista del fabricante, del que tiene que hacer el componente. Bueno, conclusión. Acá vemos la tabla de verdad de, digamos, los 6 primeros combinaciones, que serían 4 ceros y 4 unos, y acá 2 ceros, 2 unos y 2 ceros. Estas primeras 6 combinaciones coinciden con el RS, por eso es que este flip-flop puede comportarse como un RS, porque los estados prohibidos en el RS no se van a dar nunca, así que si yo tengo un RS puedo tranquilamente reemplazarlo por un JK sin ningún problema, y los casos en el que estoy escribiendo y borrando a la vez, lo que hago es cambiar el estado de las salidas, cambiar el estado de las salidas, es decir, invertir el estado de las salidas un instante después de producidos los cambios. Profe, una Sí. consulta con la tabla de verdad. No termino de entender por qué en la segunda, donde dice 0 y 0 en Q sub T, termina siendo 1. A ver, en el QT, Sí, acá 0 queda como 0, 1 queda como 1, y 0 cuando estoy
Bueno, me olvidé de decirles, las entradas J y K sería lo mismo que S como J y R como K, con lo cual acá estaría borrando la memoria cuando K está en 1, con lo cual si está en 0 queda en 0 y si está en 1 queda en 0. ¿Está bien? Entonces, es como que estaría reseteando con la entrada K en 1. K es reset y J es... Set. Ok. Claro. Bueno, ¿está bien? ¿Les quedó claro entonces esta tabla o hace falta que aclaremos algo más? Bien, sigo adelante. El siguiente circuito, que es el flip-flop T, ¿está bien? Es otro tipo de flip-flop. También este flip-flop por naturaleza es asincrónico, es decir, que no requiere del clock para funcionar, ¿eh? No requiere del clock, simplemente que, bueno, la mayoría de los circuitos, así como habíamos visto en los codificadores, los decodificadores, etcétera, tienen una patita de habilitación para que en algún momento dependan de la operación que estoy haciendo. En este caso también, es decir, que de repente cuando yo necesito guardar un dato o cambiar un dato, el microprocesador es el que me tiene que decir en qué momento cambio el dato. ¿Está bien? Y ahí va a ser de que requiero de estos pulsos de clock para poder modificar o cambiar la información de la salida. En otras palabras, hacerlo sincrónico. Hacerlo sincrónico que depende del clock, de la máquina. Entonces, todos los circuitos tienen la posibilidad de ser sincrónicos. Bien, entonces, para la compuerta T, ¿cómo funciona este flip-flop? Esto lo que hace es, si la salida T está en 0, perdón, si la entrada T está en 0, independientemente de lo que yo tenga en el estado anterior, lo que voy a hacer es mantener la información. Es decir, que si estaba en 0 queda en 0, si estaba en 1 queda en 1. Pero si T está en 1, si la entrada T se pone en 1, si la salida Q estaba en 0 va a pasar a ser 1 y si la salida Q estaba en 1 va a pasar a ser 0. Y acá es como que lo que estoy haciendo es invirtiendo el estado de la salida cuando pongo la entrada T en 1. Fíjense entonces que si volvemos al JK, es lo que pasaba en los estados 1, 1. Acá, cuando J y K valían 1. Acá tengo 0 y 1 y a la salida invierto el estado. ¿Está bien? Y si J y K estaban en 0, 0, 0, si la salida era 0 y 1, la salida posterior, o digamos, una vez que se han producido los cambios en las entradas, me mantienen la información, quedan 0 y 1. Conclusión, si yo uno la entrada J con la entrada K en el flip-flop JK, se comporta como un flip-flop T, porque las tablas de verdad coinciden. ¿Qué va a pasar? Si yo uno J y K valen 0, sería lo mismo que T vale 0. Y si yo tengo unido JK y valen 1, acá en este caso estaríamos en las últimas dos combinaciones de la tabla de verdad anterior. Bien. Bueno, acá tenemos entonces un esquema de cómo con un flip-flop JK convertirlo en un flip-flop T. Simplemente uniendo las entradas J y K. Y si tengo clock será sincrónico, si no tengo clock será asincrónico. Bueno, el último de los flip-flop que vamos a ver es el flip-flop D. Flip-flop D. Así se llama, flip-flop D.
Y el flip-flop D, por naturaleza, es sincrónico. Es decir, que este flip-flop no lo puedo hacer asincrónico. El RS era asincrónico, el JK era asincrónico, el T era sincrónico, los podía a todos convertir en sincrónicos, pero en este caso, que tenemos un flip-flop D, este es sincrónico por naturaleza y no lo puedo hacer asincrónico. El D no puede ser asincrónico. En este gráfico que vemos aquí arriba, tenemos lo que sería el esquema del flip-flop D, construido con un JK. Y aquí abajo tenemos la representación esquemática, utilizando compuertas, de lo que tengo metido dentro de esta caja. Dentro de esta caja. Donde aquí vemos que tengo una entrada D, lo puedo construir con un flip-flop JK o con un flip-flop RS. En este caso lo estoy haciendo con un RS, donde tiene que ser sincrónico, dijimos, por naturaleza, así que le coloqué las dos compuertas para hacer el RS sincrónico. Y lo que tengo es que comparar las tablas de verdad para saber qué es lo que tengo en cada entrada. Ahora lo vamos a ver. Acá tenemos la tabla de verdad que corresponde al flip-flop D, donde si la entrada D está en 0, lo que va a ocurrir es que después del pulso de clock, las salidas se van a poner en 0 independientemente de que hayan estado en 1. Y si la entrada D está en 1, se va a poner en 1 la salida independientemente del estado anterior que tuviese la salida. En otras palabras, el flip-flop D lo que hace es copiar lo que tiene en la entrada a la salida cuando llega el pulso de clock. Es decir, cuando viene el clock, lo que tengo en la entrada pasa a la salida. Eso es lo que hace el flip-flop D. Y si vamos al caso de la tabla de verdad del RS, que era esta que teníamos acá, fíjense en que eso ocurre, lo que yo tengo en la entrada, si es 0, acá 0 para S y 1 para R, estoy borrando. ¿Está bien? ¿Qué pasaba cuando borraba? Ponía en 0 independientemente de lo que había antes. ¿Está bien? Y cuando S estaba en 1, que estoy escribiendo, me pone en 1 la salida independientemente de lo que estaba en la entrada. Ojo que recuerdo que acá tenía que ser un 1. En vez de este 0 tendría que ser un 1. Bien, entonces, estas 4 combinaciones son las 4 que corresponden a mi circuito D. Con lo cual, si acá yo tengo 0 y acá tengo 0, esto es D. Ese sería D. Así que la entrada S sería la entrada D. Y por lo tanto, si yo tengo S en 0, la R tiene que estar invertida, o sea, tiene que estar en 1. Por eso es que en este circuito, el que entra directo es S. Fíjense que acá tienen S', D es S, y entra invertido a la compuerta que tiene la variable R o de reset, entra invertido. Es decir, que si acá tengo un 0, acá voy a tener un 1 y acá voy a tener un 1 cuando tenga el clock, es decir, cuando venga el clock. Muy bien. Bueno.
Vamos Profe, ahora. una consulta. Sí. El circuito anterior dice que la D es de delay. ¿Quiere decir que retrasa el cambio de estado de la salida aún cuando se envía un clock? En realidad, no es delay, ahí hay un error. Sería un dato, no un delay. Ah, ok. Lo que pasa que, digamos, ¿por qué dice que es de delay? Porque el pasaje de D a la salida depende de cuándo venga el clock. En otras palabras, yo lo tengo esperando hasta que llegue el clock. Y ahí recién pasa la salida. ¿Está bien? Pero es un Sí, dato. pero la lógica del clock no es la misma en todas las sincrónicas en realidad. Sí, es cierto eso, pero D es más como dato que como delay. Es decir, Bien, el delay se produce porque no va a ocurrir mientras que no venga el clock. Por eso se produce el delay. ok, Pero lo que pasa a la salida es el dato y la variable D es un dato. Es decir, puede ser 0 o puede ser 1. claro. Claro, perfecto, muchas gracias. Sí, tal vez esto da lugar a confusión, porque no es que D es de delay, D es dato. Eh, bueno, que originalmente, digamos, se haya hecho como por delay, es decir, para obtener un delay, ya que todos los otros circuitos son asincrónicos, los otros flip-flop. Pueden ser sincrónicos, pero casi todos son asincrónicos por naturaleza. ¿Está bien? Así que en este caso podría ser que en un comienzo, es decir, cuando se empezaron a hacer todos estos circuitos, alguien haya tomado que D era de delay, pero sin embargo D es un dato, así que, digamos, cumple con las dos expectativas, ¿sí? Sí, o capaz quieren decir que D es igual a Q, pero no es así hasta que no haya un clock, entonces tenés un delay hasta el que venga el clock. Capaz viene por ahí también. Y sí, por ahí viene por ese lado, pero, digamos, desde mi punto de vista, D es un dato. Es Bien, más asociado a un dato que un delay, porque si no, como bien dijiste, todos los flip-flop que tienen clock también proveen un delay. Y no se llaman D. claro. Bueno, sigamos adelante. Vamos a los registros. Los registros son conjuntos de flip-flop. Dijimos que cada flip-flop puede almacenar un bit. Entonces, si yo tengo que almacenar n bits, ¿qué hago? Bueno, pongo n flip-flop. Y estos n flip-flop que colocamos, los podemos colocar de diferentes formas. Pueden estar en paralelo todos, pueden estar en serie o combinaciones, serie paralelo o paralelo serie. Así que esas son las diferentes alternativas que tenemos. En este caso estamos mostrando con flip-flop D, tres flip-flop, que serían de 0, de 1 y de 2, los datos que ponemos en cada una de estas entradas, y como salidas tendríamos Q0, Q1 y Q2. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, cuando venga el clock, todos los datos van a pasar simultáneamente a la salida. Por eso, a cada una de sus salidas, ¿no? Por eso es que le decimos paralelo, paralelo. Las entradas están en paralelo, las salidas están en paralelo. O sea, yo hago la lectura de las tres salidas juntas y las entradas las coloco las tres juntas. Una de las aplicaciones de los registros es como un contador, como contador binario.
Y para ello vamos a utilizar flip-flop tipo T. Flip-flop tipo T. En el cual, digamos, acá vemos cómo es la configuración de este contador. Ahora voy a explicarlo. Y acá en estos gráficos vemos el diagrama temporal para entender cómo es que funciona este circuito contador. En principio, habíamos dicho que para que T produzca cambios en la salida tenía que estar en 1. La entrada T tenía que estar en 1. Y lo que vamos a hacer es colocar, digamos, trabajar con T sincrónicos. La señal que yo voy a entrar a contar la voy a poner a través del clock. Es decir, que a través del clock va a ser los pulsos que yo estoy contando. Entonces, acá fíjense que en este primer gráfico tenemos un clock que tiene tiempos regulares, porque supuestamente es una frecuencia que yo quiero contar. Y el primero de los flip-flop, el menos significativo, lo tengo que colocar fijo a 1. Fijo a 1. ¿Qué va a ocurrir entonces? Como este flip-flop está en 1, cada vez que venga un clock, esta salida va a cambiar de 0 a 1 y de 1 a 0. Bien, entonces, primer salida. Acá vino un clock. Lo que hice fue hacerlo funcionar por franco descendente para poderlo ver mejor, para poder entenderlo mejor. Esto funciona con franco negativo, es decir, cuando baja de 0 a 1, ahí se produce el cambio. Y en consecuencia, cuando este clock baja, cuando baja el clock, recién ahí va a producir el cambio de 0 a 1. Es decir, que inicialmente este contador está todas sus salidas en 0, es lo que tengo acá, 0, 0 y 0. Y cuando viene el primer pulso, pone la salida en 1. ¿Qué significa? Que si yo me paro acá y leo 0, 0, 1, lo que estoy haciendo es decir, bueno, conté un pulso. ¿Está bien? Bueno, viene el segundo clock y va a producirse el cambio en el franco negativo. Es decir, cuando desciende de 1 a 0. Profe, perdón, ¿todos comienzan en 0 o el primero comienza en 1? Porque no llegué a entender eso. No, las salidas todas empiezan en 0. Yo lo que estoy diciendo es que estos circuitos van a funcionar con franco negativo, es decir, que actúan cuando el pulso baja. Acá estaba en 1, baja a 0, ahí actúa. Entonces ahí se produce el cambio. ¿Está bien? El cambio que pasa porque está en 1, si estaba en 0, pasa a la salida 1. Cuando viene el segundo pulso, ¿está bien? Cuando baja acá, este que estaba en 1, recién ahí baja. Y el Q sub 1, acá, como este estaba en 1, ahora tengo un 1 en T1. Un 1 en T1. Cuando tengo un 1 acá en Q0. Q0 es este, Q1 y Q2. ¿Está bien? Entonces, como tengo un 1 en Q1, viene el clock y este estado va a cambiar a 1. ¿Está bien? Bueno, entonces se produjo este cambio. El Q1 cambió a 1. Profe, Sí. ¿y cada cuánto viene un clock? ¿O cómo se define cuándo viene un clock? O sea, sé que es una señal del reloj, Claro, pero el clock sería un reloj. Entonces, si yo tengo una frecuencia
que todavía no lo vimos, pero vamos a explicarlo para que lo entiendan. De 1 kilohertz, ¿está bien? 1 kilohertz es una frecuencia, es decir, el ciclo del reloj es un pulso cada... un hertz sería un pulso por segundo, ¿está bien? Esa es la unidad de hertz. Si yo tengo 1 kilohertz, quiere decir que tengo 1000 pulsos en un segundo. ¿Está bien? Eso sería 1 kilohertz. Y el periodo que tiene este pulsito, el periodo de tiempo que tiene, es la inversa de la frecuencia. ¿Está bien? La inversa de la frecuencia es el periodo, es cuánto dura un pulso. Es decir, ¿cuándo se repite un pulso? Cada vez que yo repito un ciclo completo. Acá pasa de 0 a 1, de 1 a 0, acá termina el ciclo. ¿Está bien? Acá comienza un nuevo ciclo. Y así sucesivamente. Acá venía en 0, pasó a 1, viene acá y acá va a pasar de vuelta a 1, entonces acá terminó el ciclo. Entonces, este periodo que tiene el pulso es el que es la inversa de la frecuencia. En otras palabras, si yo tengo 1 kilohertz, la frecuencia sería 10 a la menos 3 segundos. El tiempo que tarda un pulso sería 10 a la menos 3 segundos. Ahora bien, si ustedes en un clock tienen 1 giga, un clock de una computadora, tienen 1 gigahertz, en ese caso, el tiempo que dura un pulso de clock sería 10 a la menos 9, es decir, 1 nanosegundo. 1 nanosegundo es el tiempo que dura un pulso de un clock. Este tiempo que tengo acá. ¿Está bien? Bueno, volviendo a la explicación del contador. ¿Está bien? ¿Está claro lo que acabo de decir? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, cuando viene el segundo pulso, ¿está bien? Acá, cuando baja, este baja de 1 a 0, pero en el instante anterior, acá en T1 tenía 1, entonces cuando vino el pulso, que es este pulso, este actúa y este cambia a 1. Así que este cambió a 1, este volvió a 0, y si yo cuento acá, acá tengo 0, 1, 0, que corresponde a 2. Quiere decir que hasta acá yo conté 2 pulsos. 2 pulsos. Bueno, y así sucesivamente puedo ir variando y contando la cantidad de pulsos que quiera en binario, donde yo me paro en un instante y acá lo que estoy leyendo en la salida es el valor binario que le corresponde a la cantidad de pulsos que tenía. Si yo tengo 3 salidas, podré leer hasta 7 pulsos. ¿Está bien? Es decir, que las salidas estén en 1, 1, 1. Ese va a ser el valor máximo de pulsos que voy a poder contar. Bien. Sí. Sí, en la diapositiva anterior, el tema de que trabaje con franco descendente o ascendente, Sí. depende de los... No, depende del circuito. Digamos, de los circuitos que tenga aquí adentro la configuración. En general, se pone que digamos, actúe con franco descendente porque son más inmunes al ruido. Franco ascendente, cualquier pulsito de ruido me podría disparar un circuito. Así que la mayoría de los circuitos, por una cuestión electrónica, digamos, se hace de que funcionen en el franco descendente. Bueno, registros con facilidades y desplazamiento.
Bueno, acá tenemos que ver algunos temitas que hacen a por qué tengo distintos tipos de instrucciones. ¿Está bien? Y esos distintos tipos de instrucciones es cómo yo quiero operar con los registros. ¿Está bien? Porque estos registros de repente los voy a utilizar dentro de una unidad aritmética y en algunos casos los bits que estoy almacenando los guardo como bit de signo o como algún otro bit que, por ejemplo, de las banderas, que también lo voy a guardar en registros, a eso es lo que se llama el registro de estados, pero para hacer determinadas operaciones voy a tener distintos tipos de instrucciones posibles. Y esto lo vemos en estas 4 instrucciones que vemos acá, SHL, SHR, SHL, SAR, que significa Shift Left y Shift Right, SHL y SHR, y Shift Arithmetic Left y Shift Arithmetic Right, para cuando hacemos desplazamientos con funciones aritméticas, es decir, en las cuales tengo que tener en cuenta los estados de los registros de signo, fundamentalmente. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer cada una de estas instrucciones? SHL y SAL desplazan todos los bits hacia la izquierda. Desplazan todos los bits hacia la izquierda. Menos el bit de signo, el bit 15 en el caso de una palabra de y 7 en el caso de un byte. De una palabra en realidad que tiene 16 bits, ¿no? Cuando hablamos de palabra. Palabra, recuerden que era, llamábamos a un tamaño de 16 bits. Y byte son 8 bits. Entonces, cuando nosotros estamos desplazando a la izquierda, desplazamos los bits que corresponden a la magnitud. Bueno, y digamos que el bit que se desplaza lo voy a insertar en el bit de carry o de acarreo, cuando estoy desplazando hacia la izquierda. Profe, Sí. el SHL desplazaba, no era el aritmético, es el Shift Left. Sí. Ese no tenía en cuenta el más significativo, por lo que no servía para asignados. Para eso habría que usar SAL. ¿Pero ese también desplaza el más significativo entonces también? Sí, los dos desplazan el más significativo. Lo que ocurre que en cierta medida me sirve para verificar el estado de las banderas cuando yo estoy haciendo alguna operación. ¿Está bien? Ok. Entonces, mediante el estado de las banderas y la instrucción que utilicé, puedo discernir qué es lo que quiero hacer, digamos, ¿sí? Ok. Pero después si querés, no sé, dejar el valor como estaba antes, vas a tener que usar un SAR, porque si no perdiste el signo del número. Aparece el Sí, número en en cierta realidad. medida sí. Pero en ese Ok. caso, lo que yo estoy haciendo, evidentemente, no va a tener en cuenta el signo o qué es lo que estoy haciendo, digamos, ¿sí? Bien. Profe, Bueno, una sí. pregunta entonces. Si desplaza el más significativo, entonces eso quiere decir que es el que le da es el que dice si es el positivo o el negativo, ¿no? Lo que habíamos visto antes. Sí, exacto. Ok, gracias.
Bueno, en este caso, fíjense en que el desplazamiento ahora con SHR lo estoy haciendo hacia la derecha, estoy desplazando hacia la derecha, ingreso ceros al más significativo, es decir, al bit de signo, ingreso ceros, y el que saco, el valor menos significativo, lo mando a la bandera de carry, es decir, lo mando al carry, aunque no lo utilice, pero lo mando al carry. Bueno, también tenemos, aparte de las instrucciones de rotación o, digamos, de desplazamiento, que eran los shift, shift son desplazamientos, tenemos las instrucciones de rotación, que es roll, ROR, RCL y RCR. Profe, ahí no nos salteamos la página 20, ¿puede ser? Porque no vimos el SAR. A ver. Sí, perdón, me salté la 20. No sé por qué, pero me salté la 20. Bueno, ¿qué es lo que hace el registro SAR? Lo que hace es desplazar hacia la derecha, pero reinyecto el valor de S sobre sí mismo. O sea que lo que hago es mantener el valor de S. Eso es lo que hace la función aritmética. Mantengo el signo y el menos significativo lo mando al carry, pero siempre manteniendo el signo que tenía previamente. Cosa que no lo hacemos con el SHR. El SHR pone ceros y va desplazando. Con lo cual, en algún momento, este registro va a ser cero. Mientras que si yo utilizo el SAR y hago desplazamientos permanentes, si el bit de signo era 1, nunca va a ser cero el registro acumulador. Bien. Con respecto a las instrucciones de rotación, también podemos rotar con el carry o sin el carry. Entonces, si yo quiero rotar sin el carry, utilizo el roll y el ROR, que sería rotate left, rotate right, que es rotación a la izquierda y rotación a la derecha respectivamente, y el RCL, que sería rotate left through carry, rotación con acarreo a la izquierda, y el RCR, que sería rotación, rotate right through carry, que sería rotación con acarreo a la derecha. Las operaciones roll y ROR serían estas. En este caso, lo que sale del bit de signo lo que pongo como menos significativo, y a su vez también va a parar al acarreo. Y en el caso de la instrucción ROR, el menos significativo va al bit de signo, pero también va al acarreo. O sea, va a ambos simultáneamente. Bueno, acá hay un ejemplo. Acá, este cerito que estaba acá se salió de la casilla, pero vendría acá adentro. El 0 lo puse acá atrás y lo puse acá. Acá, otra rotación. El 1 lo pongo acá y lo pongo en el menos significativo, en ambos, simultáneamente. Bueno, acá hay un ejercicio para hacer, es decir, con las instrucciones ROR. Esto creo que es como quedaría después del ejercicio.
Instrucciones con desplazamiento y acarreo. Los registros o las instrucciones RCL y RCR. Lo que hace es pasar al carry y del carry va al menos significativo. Lo mismo ocurre con el RCR, que el valor menos significativo pasa al acarreo y el valor que tenía el acarreo pasa al registro como bit de signo. Bueno, más ejemplos para resolver, se los dejo para que los practiquen ustedes después. Y con esto entonces terminamos con la presentación de hoy. Les queda, yo me quedo conectado ahora para dudas, consultas, todo lo que quieran. Y fíjense en a ver si pueden contestar las dos preguntas que hay, que lo que sería la participación en clase. Bueno, posteriormente me quedo para contestar cualquier duda o consulta que tengan ustedes. Bueno, profe, muchas gracias. Buenas noches. Ok, profe, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias, buenas noches, profe. Hasta luego. Gracias, buenas noches, profe. No se olviden de contestar el cuestionario, más allá de que está habilitado por 48 horas. Profe, le hago una cosa. Sí. La pregunta 2 dice que habría que completar la tabla de verdad y el diagrama lógico de 3 compuertas triestado. ¿Son 3 compuertas cualquiera con 3 entradas? No, 3 entradas no. Tri-state es 3 estados. Y eso lo que significa es que puede estar en 0 o en 1 o en un tercer estado que sería estado de alta impedancia. Sí, me acuerdo de haberlo leído. Claro, entonces los circuitos que tienen 3 estados me permiten estar conectados a un bus, a una línea, y no afectar la información que tenga o que vaya circulando a través de él, porque están en un estado de alta impedancia. Es lo mismo que si no estuviesen conectados. Claro. Una llave abierta. Exactamente. Voy a chusmear el resuelto entonces para ver qué fue lo que se diseñó. ¿Me decías el problema 3? El 2. A ver, que estoy tratando de verlo. Un batch, ¿no? Es un batch, es el... No se llama así. El programa complete. Es un buffer, ¿no? Lo que se puso en... ¿Por qué le dije batch? Es un buffer, creo. Sí. Puede ser un buffer, sí. Ajá, ok, bien. Pensaba en una compuerta que tenía 2 entradas y un
y un enable, pero no tiene por qué ser así. Bien, ok, ya entendí el punto, gracias. Bueno, perfecto. ¿Abajo te referís a que baje, como en el gráfico que vimos? Perdón, no te entendí. Perdón, en la pregunta 1, a mí la dice unidas a un pulso bajo, 0 me dice. Eso quiere decir que va a bajar, ¿no? En la pregunta 1. Sí, me dice verdadero o no que un flip-flop Ah, JK se sí, puede sí, manejar. sí, que funciona cuando baja, sí, exactamente. Dale, gracias. Por otro lado, puede ser que sean aleatorias las preguntas del cuestionario. Dice, un contador de 0 a 15 está implementado con FFT y se quiere saber, y ahí aparecen las opciones. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, la del contador. Fíjate que nosotros recién vimos un contador de 3 bits, ¿está bien? Vos para poder contar hasta 15 necesitas 4 bits, ¿correcto? Sí. Con lo cual vas a necesitar 4 flip-flop T. Uno por cada, claro, Uno cada por cada flip-flop salida. tiene un bit. Exactamente. Perfecto, ahí lo entendí. Gracias. Puede ser yo, profe. Bueno, listo, hasta luego. Justo en el ejercicio que había dicho la compañera, decía algo sobre el bit menos significativo y me da opciones como del 0 al 5, creo. Quería preguntar, esos serían, o sea, los flip-flops, ¿no? Lo que me pregunta, o sea, ¿cuál es el menos significativo? Sí. La idea es qué tenés que ponerle al bit menos significativo. Y el bit menos significativo, la entrada T, tiene que estar en 1. Claro, claro. Listo, gracias. Profe, una consulta. Sí. En ese mismo ejercicio, ahí pregunta el clock en qué valor tiene que estar para que cuente. Y yo volví a la diapositiva a revisar y veo que cuando baja cuenta. Sí, en realidad lo que hay que poner ahí es que cuando viene el pulso, no me acuerdo cuáles son las respuestas. Por eso, le puse el 0, entendiendo que era cuando llegaba a 0, y me tiró mal, que era el 1. Sí, porque bueno, en realidad es cuando el clock está en 1, cuenta. Lo que ocurre es que cuenta con el flanco negativo y no cuando se pone en 1. En el flanco descendente. Cuando Claro, en el flanco cambia de 1 a descendente. 0. Sí. Pero el clock tiene que estar en 1, si no, no funciona. Fíjate los circuitos que lo que habilita es una compuerta I, por lo tanto tiene que estar en 1.
lo que ocurre es que los cambios en la salida van a ocurrir recién cuando baje. También se va a poner un 1 y cuando baja, ahí En el recién... 1 toma los valores correspondientes, cuando baja hace el cambio. Claro, cuando baja es el cambio. ¿Siempre es por flanco descendente? ¿O En podés general, por... la mayoría de los circuitos se trabaja con franco descendente por una cuestión de ruido, como les comentaba antes. Ah, Es listo. decir, que como un ruido es un pulsito que puede ser de muy alta frecuencia a diminuto, es decir, eso hace que los circuitos funcionen con franco descendente para que sean más inmunes al ruido. Pero es un problema electrónico más que de funcionamiento de lógica. No es lógica. Ah, ok, gracias. Profe, una consulta. Entonces, si fuera un franco ascendente, empezaría en T0 y y después en lo alto sería un T1, ¿no es cierto? No, si es flanco descendente, el clock empieza en 0, ¿no? Después sube y ahí cuando baja hace el cambio. Claro, ahí es el franco descendente, sería el que baja de 1 a 0. Pero el valor es 1 el que lo hace actuar. ¿Está bien? Y en el ascendente es al revés, ¿no es cierto? Claro, en el franco ascendente el cambio sería cuando pasa de 0 a 1. Pero ahí es donde se puede confundir con un ruido, porque cualquier señal que venga va a ser lo mismo, digamos, no se va a ir para abajo, sino que va a ser un pulso como ascendente. Dale, muchas gracias, profe. Hasta luego. Ya termina el cuestionario. Bueno, de todas maneras, no le den mucha importancia a eso, que tiene más que ver con la electrónica que con la lógica. Yo lo explico para que me lo entiendan y, por otro lado, para hacer más visible los gráficos que quedan desplazados todos porque funcionan con el franco descendente. Así que todos quedan desplazados hacia el franco descendente. Y eso hace un poco más entendible la parte de cómo cambian los circuitos. Pero no va a entrar este tema de francos en los parciales ni en los finales. Bueno, profe, buenas noches. Bueno, hasta luego, buenas noches. Hasta Perfecto, luego, buenas profe, nos noches. vemos.